Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes, una disculpa, llegué un poco tarde. Les doy la bienvenida al programa Equitas et Justitia. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones de los patrones y de los trabajadores, la segunda parte. Hoy nos concierne hablar de los trabajadores. Primero que nada, el teléfono en cabina es el 67980290. El WhatsApp de en cabina es el 5537662059. A mí me pueden encontrar en Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes, Twitter como Mayra JM1. Ahora sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que pues han estado esperando, un poquito tarde, pero vamos a entrar en la materia. Ahora sí, bueno, el día de hoy, retomando un poquito el programa de la vez anterior, hablábamos sobre los derechos y de las obligaciones que tenían los patrones con los trabajadores. Bueno, recordemos que entre las obligaciones de los patrones que tienen hacia ustedes como trabajadores es, primeramente, hacerles un contrato por escrito donde se estipulen las condiciones laborales de ustedes, es decir, el horario de labores en que van a trabajar, el día o los días de descanso, qué funciones van a tener, cuál va a ser el salario que van a percibir, qué prestaciones son las que van a tener derecho ustedes, sus periodos vacacionales, cómo se les va a pagar su prima de antigüedad, sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo. Ahora bien, en esta ocasión vamos a hablar un poco, pero de las obligaciones que le conciernen a los trabajadores a favor de los patrones, es decir, así como los patrones tienen obligaciones con los trabajadores una vez que los contratan para prestar sus servicios, ya sean en conocimientos intelectuales, físicos o de alguna otra índole, bueno, pues también los trabajadores tienen esa obligación. Entre esas obligaciones, bueno, vienen estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 134 de la ley, también en lo que es el 135 de la Ley Federal del Trabajo, que son principalmente las obligaciones de los trabajadores y las prohibiciones que tienen estos al presentar sus labores en la fuente de trabajo o a favor de un patrón, ya sea una empresa o ya sea para un negocio pequeño. Entre estas obligaciones vamos a entrar un poquito. Lo que nos comenta aquí el artículo 134 y que es de importancia para que ustedes lo sepan, es principalmente que, bueno, ustedes como trabajadores, ya sea de una pequeña, de una mediana o de una grande empresa, tienen que cumplir principalmente con las disposiciones de las normas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se deben de abocar a lo que se pactó en un inicio en su contrato laboral, es decir, que si ustedes pactaron un horario de labores con su patrón de 8 horas, de 7 horas, de 6 horas y media, dependiendo, o el horario que se les acomoda a ambos, bueno, deben de respetarlo. También, bueno, deben de respetar las normas que se encuentran en los reglamentos internos del trabajo, así como las condiciones internas del mismo. Es decir, que las necesidades del patrón ustedes deben de estar al pendiente y deben de ajustarse a ellas. También, bueno, ustedes como trabajadores tienen que observar todas las disposiciones que se contienen en los reglamentos en materia de seguridad, de salud, de medio ambiente. Esto es principalmente para aquellos trabajadores que están desempeñando sus funciones en lo que vienen siendo las petroquímicas, los laboratorios, donde el tipo de funciones que desempeñan llevan a cabo ciertos procesos en donde interviene el mantenimiento del medio ambiente o incluso de seguridad e higiene, es decir, deben de traer siempre un uniforme consigo, cierto instrumental que deben de manejarlo adecuadamente. También, bueno, pues deben desempeñar los servicios aquellos trabajadores que tengan cargos como de gerentes, de directores, de representantes. Bueno, pues también tienen que llevar a cabo sus funciones y abocarse a su contratación, es decir, que todos los trabajadores
que tengan cierto tipo de funciones, pues deben de desempeñarlas de acuerdo a lo estipulado en su contrato. No pueden realizar ninguna otra función o actividad y mucho menos tampoco los pueden obligar los patrones a hacer otras actividades que no les correspondan, a menos que haya, bueno, un ajuste en cuanto a su contratación y un ajuste a su pago, siempre y cuando tengan los conocimientos y la capacitación y el adiestramiento adecuado. Es decir, si ustedes son personal administrativo como secretarias, personal de archivo, que manejan algún equipo de cómputo o alguna caja registradora y que los ponen a hacer alguna otra función que tenga que ver a lo mejor con contabilidad, con administración, y si no tienen los conocimientos, ustedes no están obligados a desempeñar esas funciones, únicamente van a desempeñar las funciones que les atribuye su contrato. Es decir, si ustedes son secretarias, son contadores o la función que desempeñen es lo único que van a realizar, no van a realizar ninguna otra función. También, bueno, es importante mencionar que entre las obligaciones de ustedes como trabajadores, bueno, al momento de desempeñar sus funciones, es decir, de que ustedes ya estén en la fuente de trabajo o en su trabajo, realizando las actividades de su trabajo, pues deben de hacerlo con esmero, con cuidado. Para aquellas personas que son obreros, que manejan algún tipo de maquinaria, bueno, pues deben de llevar los uniformes apropiados, deben de estar en el lugar adecuado para realizar sus funciones, deben de estar atentos a lo que van a realizar. También, bueno, ustedes como trabajadores, una de sus obligaciones es que tienen que darle aviso al patrón cuando vean que alguna maquinaria que ustedes manejan o que las condiciones en que ustedes están laborando, ustedes tienen que darle aviso a su patrón con el jefe inmediato que tengan, primeramente dirigirse con él y comentarle esta situación, bueno, que ustedes no pueden realizar o por qué no pueden realizar sus funciones si no está bien adecuado el lugar. Por ejemplo, para aquellas personas que están trabajando en un laboratorio, no están obligadas, como son laboratoristas y todo este personal que se encarga de manejar pues experimentos, probetas, todo esto que tiene que ver con laboratorios. Bueno, ustedes no están obligados a desempeñar sus actividades laborales si no cuentan con el uniforme necesario. Si el patrón tampoco les obligó la capacitación y el adiestramiento, ustedes como trabajadores no están obligados a realizarlo. Ese es uno de los derechos que ustedes tienen y a la vez obligaciones, de que bueno, si no se les está dando la capacitación y el adiestramiento, lo hagan saber para que justifiquen el por qué no realizan sus funciones como deberían. También otra de las obligaciones muy importantes es que bueno, ustedes, si por alguna cuestión están distraídos al hacer su trabajo, descomponen algún equipo o no hacen un buen uso del material, bueno, entonces ahí ustedes sí se verán obligados a resarcir los daños al patrón. Es decir, que si al momento de estar manejando alguna maquinaria, ustedes o su jefe se da cuenta que ustedes están jugando o están en un estado inconveniente o no traen el equipo necesario y por alguna cuestión y que ustedes no sepan manejar bien y no den aviso de que no saben manejar la maquinaria, bueno, pues si ustedes descomponen esa maquinaria, entonces sí se verían obligados a resarcir ese daño, siempre y cuando obviamente se compruebe que efectivamente no lo hicieron acorde a sus funciones. Por eso es importante que ustedes lleven la capacitación y el adiestramiento seguro. Es tanto una obligación del patrón como ustedes como trabajadores de así, ellos de brindar la capacitación con personal adecuado, con personal preparado, donde ustedes estén obligados a asistir y que ustedes asistan, que pongan atención a esa capacitación, a ese adiestramiento, donde se les dé la certificación necesaria para que ustedes puedan continuar con sus labores. También, bueno, podemos observar que entre otras de las obligaciones de los trabajadores que siempre debe de avisar al patrón
si va a faltar tiene que ser por un caso fortuito, o si va a faltar a su trabajo, bueno, tiene que avisar con anticipación al patrón, excepto en alguna causa de fuerza mayor, como es algún fallecimiento, como es algún accidente. Bueno, ahí tienen un periodo ustedes para poder justificar su falta. Esa es una de las obligaciones que ustedes tienen como trabajadores. Si el patrón a ustedes los da de alta en el seguro, bueno, si sufren un accidente de trabajo, un riesgo, cualquier enfermedad, que si se enfermen de alguna gripa o si se enfermen de alguna cuestión que los imposibilite de asistir a su trabajo, ustedes tienen que dirigirse a su clínica del Seguro Social, solicitar una receta para que les justifiquen esa falta. De lo contrario, bueno, pues será una falta injustificada y eso generará, bueno, ahí en su expediente pues se tomará nota para ver cuántas faltas llevan ustedes. Entre las obligaciones de ustedes como trabajadores que tienen, que no pueden faltar más de 3 ocasiones, ya sea en un periodo, más bien tiene que ser en un periodo de 30 días, ya sea 3 días consecutivos o 3 días en el lapso de ese mes salteados. Si ustedes faltan y no justifican esas faltas, ustedes se harán acreedores a una rescisión laboral. Su obligación de ustedes como trabajadores, si no van a asistir a su trabajo por alguna situación, tienen que darle aviso al patrón, solicitar el permiso o dado caso que sea alguna causa de fuerza mayor, entonces ustedes tienen que presentar un certificado médico. Si tienen el Seguro Social, tiene que ser avalado por el Seguro Social para que se les justifique esa falta. Si el patrón no los ha dado de alta en el Seguro Social, bueno, ustedes como trabajadores tienen el derecho y la obligación también de asistir a cualquier servicio médico, ya sea de similares, ya sea un médico particular, a pedir los servicios médicos, a que les expidan un certificado médico del por qué no asistieron o si les van a dar algún tipo de incapacidad, presentarlo en su trabajo para que el patrón se obligue a favor de ustedes a pagarles esa incapacidad como esos gastos médicos por incumplir él en no darlos de alta en el seguro. Es decir, que bueno, ustedes tienen la obligación de justificar esas faltas ante el patrón y a la vez él tiene la obligación de apoyarlos si es que no están dados de alta en el Seguro Social para cubrir esos gastos. También otra, bueno, de las obligaciones que tienen ustedes como trabajadores a favor de los patrones, uno, es que deben de someterse a reconocimientos médicos, tanto antes para su contratación como en el inter de su contratación, dependiendo de las funciones o de las actividades que ustedes tengan que desempeñar en su trabajo. Es decir, para aquel personal que tenga que operar cierta maquinaria, sean operadores de trenes, sean laboratoristas, para aquellos que se dedican a todo este proceso de los alimentos, bueno, pues tienen que estar en un constante chequeo médico para valoraciones, ver que, bueno, ustedes tienen las capacidades y las facultades donde su salud no se vea comprometida para seguir realizando esas funciones, donde también se vea que ustedes, bueno, no tienen ninguna enfermedad que les imposibilite realizar esas funciones. También en esos chequeos médicos, bueno, van a corroborar si las mujeres se encuentran embarazadas, no se encuentran embarazadas, no por el hecho de que los vayan a despedir, sino más que nada porque el patrón tiene la obligación de que cuando ustedes como mujeres están embarazadas o están en ese proceso de gestación, tienen que cambiarlas a un área específica donde ustedes no se vean comprometidas, ni se vea comprometida la vida de su bebé. Así es como se les deberá pagar el mismo salario, con los mismos días de descanso, con el mismo horario de labores, pero en otra área mientras ustedes llevan el proceso de embarazo. También, bueno, para aquellas personas que, bueno,
no estén embarazadas, pero que bueno, necesiten tener estos reconocimientos médicos, es también porque ustedes como trabajadores tienen esa obligación de llevar a cabo el hecho de que su trabajo no lo pueden hacer en estado de ebriedad, no pueden tener una enfermedad alcohólica, no pueden consumir cierto tipo de estupefacientes, psicotrópicos, es decir, drogas, a menos que sean drogas permitidas por un doctor, y para eso, bueno, debe de haber un certificado médico y recetas especiales del Seguro Social o del médico tratante que vayan dirigidas al patrón, que indiquen el por qué deben de tomar ciertos medicamentos. Esa es una de las obligaciones de ustedes, informar como trabajadores al patrón si padecen algún tipo de enfermedad para que se les dé el buen cuidado. Si toman algún tipo de medicamentos, también tienen que enterarlo al patrón, porque también se expone la seguridad de los compañeros. Otra de las obligaciones que ustedes tienen como trabajadores ante los patrones, bueno, es que ustedes deben de comunicar al patrón o al representante legal del patrón, las deficiencias que ustedes vean al realizar sus actividades o de algún sistema que ustedes estén manejando, de alguna maquinaria, esto para que, bueno, ustedes no se ven perjudicados, la empresa no se ve perjudicada, no corren riesgo la vida de los compañeros y de ustedes mismos. Esto más que nada cuando son maquinarias pesadas, esto de la extracción de petroquímicos en las minas. Bueno, ustedes siempre deben de estar al pendiente de todo el instrumental, de todo el equipo que les tienen que dar y de cómo realizan sus actividades. Si ustedes ven que algo no está bien, bueno, tienen que avisarlo para evitar este tipo de riesgos. Incluso una de las obligaciones es que ustedes tienen que estar al pendiente y avisar a su jefe inmediato o a su patrón para evitar riesgos de trabajo, incluso la muerte en un riesgo de trabajo. Otra de las obligaciones que tienen ustedes como trabajadores hacia el patrón, bueno, es uno, para aquellos que realicen ciertos inventos, a favor de algunas fábricas, en este caso también para aquellas empresas productoras, casas productoras, para aquellos que se dedican a la mercadotecnia y publicidad. Bueno, si hacen cierto tipo de spot, de comerciales, y son invenciones de ellos, tanto el patrón como ustedes como trabajadores deben de realizar un contrato especial independientemente a lo que realizaron para pues realizar sus funciones. Bueno, pues ustedes deben de realizar otro documento donde se comprometan ustedes como trabajadores a guardar el secreto de todo, de cierto tipo de procesos, de cierto tipo de manejo de maquinaria o casas, o cómo es que se van a realizar las funciones en una casa productora. Esto más que nada va para aquellas personas que son escritores, que son actores, que son que son actores, que son productores de cine, que manejan invenciones en laboratorios, algún equipo de armamento, incluso de medicamentos. Entonces, ustedes tienen la obligación de guardar el secreto profesional, es decir, ustedes no van a poder hablar más allá de lo que puedan hablar con sus patronas si es que no se les da autorización. Si ustedes, en este caso, que no guardaran ese secreto, que rompieran ese secreto a favor de su patrón, bueno, también se harán acreedores a algunas sanciones, como es, bueno, alguna rescisión laboral, es decir, una terminación de relación laboral, o que sufran algún despido por parte de su patrón toda vez que ustedes no guarden esos secretos, o incluso alguna suspensión de algunos días, o incluso el hecho de que los aparten de algún proyecto. Es decir, ustedes como trabajadores también tienen que cumplir esas obligaciones, es decir, no pueden contarle a cualquier persona de esos secretos o de esas invenciones que ustedes tengan.
Ahora, entre esas obligaciones de ustedes como trabajadores a favor de los patrones, también tienen cierto tipo de prohibiciones, es decir, que dentro de esas obligaciones hay provisiones que ustedes no deben de hacer o que ustedes no tienen permitido hacer durante el desempeño de sus funciones, es decir, de su trabajo mientras lo estén realizando, o incluso no lo pueden realizar hacia sus jefes inmediatos, hacia sus compañeros de trabajo o incluso hacia su patrón como tal. Entre ellos, bueno, ustedes como trabajadores no pueden ejecutar cualquier acto que ponga en peligro la propia seguridad de ustedes, es decir, que si ustedes van a manejar una maquinaria tienen que hacerlo concentrados en sus 5 sentidos, tienen que ir sobrios, sin algún consumo de estupefacientes, tampoco dentro de las prohibiciones, es decir, si ustedes van a realizar alguna función en específica, no pueden estar hablando con compañeros, no pueden estar contestando celulares, mensajes en el Facebook, porque pueden poner en peligro el riesgo y la vida de otro compañero, la de ustedes, e incluso provocar un incidente mayor como algún incendio, algún derrumbamiento, alguna fuga de gas, algunas otras cuestiones que le perjudiquen también no solo a ustedes sino a sus compañeros como a los patrones. Es decir, bueno, por ejemplo, si en la empresa está prohibido fumar, ustedes no pueden fumar, tienen que salir a fumar. Esa es una de las prohibiciones. Muchas veces ustedes como trabajadores reniegan de por qué no se les permite fumar en las instalaciones. No es tanto por el cuidado al medio ambiente, es más que nada porque dependiendo de las actividades que se realicen en donde se desempeñan las actividades de trabajo, bueno, pueden poner o no en riesgo la vida y la salud no solo de ustedes sino de todos los demás. Un caso muy sonado fue hace muchos años de la fábrica de jabón de Sosa, que bueno, por ahí por algún manejo de algún empleado, pues la empresa tuvo un incendio, una explosión, muchas vidas se perdieron, y esa es una de las prohibiciones que ustedes como trabajadores tienen, que no pueden fumar, que no pueden consumir ciertas sustancias, tampoco pueden beber dentro de la fuente de trabajo. Otra de las prohibiciones que, bueno, pues como lo comentábamos, no se pueden presentar en estado de embriaguez, tampoco pueden ir en estado, uno es etílico, es decir, que lleven algún olor a alcohol o alguna sustancia, aunque no vayan en un alto estado de ebriedad, y otros que sí ya vayan en estado de ebriedad bastante alto. No, ustedes como trabajadores tienen prohibido asistir. Ahora, si ustedes asistieran a querer laborar así, el patrón tiene el derecho y también la obligación de no dejarlos entrar, de castigarlos ese día, obviamente porque, bueno, entre las condiciones laborales que se pactaron es que ustedes no pueden ir en estado de embriaguez ni tampoco consumir ningún tipo de estupefaciente. Ahora, ustedes también como trabajadores tienen prohibido que sustraigan ciertos útiles de trabajo, cierta materia prima, es decir, si ustedes trabajan en una oficina y tienen folders a la mano, a lo mejor, no sé, aparte de folders, hojas, clips, grapas, etcétera, 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 engrapadoras, bueno, ustedes como trabajadores tienen prohibido sustraer ese tipo de material para ustedes, porque ese material le pertenece a la empresa, lo puse a la empresa. Ya me corté. Bueno, ustedes tienen prohibido sustraer eso porque, bueno, les pertenece a la empresa. Una de las consecuencias que trae consigo sustraer propiedad de la empresa, si sean hojas, así sea un lápiz, bueno, desde un castigo administrativo, es decir, que a ustedes en su expediente personal les van a hacer una anotación, que no tiene mucho valor jurídico como tal. Otra,
desde una suspensión de trabajo, desde un cambio de área a donde a ustedes no les guste, como incluso hasta la rescisión laboral, es decir, dar por terminada la relación, dar por terminado el contrato que ustedes tenían con ese patrón, porque bueno, ustedes le están causando un perjuicio y también bueno, están cayendo en una especie de delito tanto de abuso de confianza como incluso de un robo. Ahora bueno, también ustedes entre las prohibiciones es que no pueden ir a su trabajo portando algún tipo de arma de cualquier naturaleza, ya sea punzocortante, ya sea arma de fuego o algo que ponga en peligro la vida de ustedes, la seguridad de sus compañeros de trabajo, así como de la empresa misma, a menos que ustedes desempeñen alguna actividad que tenga alguna relación con la aportación de armas de fuego. Esto, por ejemplo, para aquellas personas que se dedican a ser guardias de seguridad, policías, guardias presidenciales, todas estas personas, bueno, deben de tener un permiso especial para portar armas y que bueno, sí se les permite por el tipo de trabajo que desempeñan. Para aquellas personas que no desempeñan este tipo de trabajos, queda estrictamente prohibido y no los van a dejar accesar con ese tipo de armas a menos que bueno, haya alguna causa justificada y que ustedes lleven algún documento en el que se justifique oficialmente por el gobierno por qué la aportación de un arma. Si en este caso ustedes portaran un arma de fuego, bueno, tendrían que llevar su permiso con ustedes las 24 horas del día, los 365 días del día. Si ustedes van a llevar consigo armas punzocortantes, bueno, obviamente este tipo de armas no pueden llevarlos y dentro de estas sanciones en la empresa es también bueno retirarles esas armas punzocortantes para que ustedes puedan entrar a laborar y al final del día se les regresan. Dos, que se les haga una rescisión laboral si es que ya han puesto en peligro o si es que ya van más de 3 ocasiones consecutivas que ustedes han cometido esta falta. También entre las prohibiciones y que ustedes como trabajadores tienen a favor del patrón, es decir, que ustedes no pueden causarle ciertos daños al patrón ni a sus compañeros, es bueno, que ustedes tienen prohibido suspender las labores sin autorización, es decir, ustedes como trabajadores, cuando no estén de acuerdo en la manera en que les trata el patrón o que las condiciones laborales en que ustedes están desempeñando sus funciones, creen que no son las adecuadas, bueno, tienen que acudir si están... si pertenecen a algún sindicato, bueno, tienen que asistir a su sindicato para que, bueno, ellos los orienten y, bueno, puedan suspender sus funciones laborales. Otra, acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ellos avalen el por qué están suspendiendo las labores de trabajo. Si ustedes no justificaran el por qué quieren suspender sus labores, sin darle aviso al patrón ni que el patrón se los autorice, entre esas prohibiciones, bueno, una de las consecuencias es que ustedes se les descontará las horas o los días porque suspendan sus labores de trabajo sin causa justificada, sin que se justifique el por qué dejan de laborar. Y dos, que también se dé por terminada la relación laboral sin que el patrón tenga obligación a favor de ustedes de pagarles alguna indemnización, ni alguna gratificación por el tiempo en que estuvieron laborando. También, bueno, entre otras de las provisiones es que ustedes tienen prohibido hacer cierto tipo de colectas que no estén permitidas a favor del patrón. Es decir, que a lo mejor ustedes quieran, no sé, comprar alguna maquinaria nueva, ustedes tienen prohibido hacer colectas para algún tipo de maquinaria, a menos que, bueno, el patrón les dé la autorización. Otra prohibición de ustedes como trabajadores es que, bueno, ustedes no pueden utilizar, hacer uso de útiles y herramientas
para algo diferente a las funciones que están desempeñando ahí. Es decir, que si ustedes manejan un tipo de maquinaria o realizan algún tipo de actividad, ustedes únicamente van a utilizar todo aquel instrumento que les da el patrón para realizar sus funciones, únicamente lo van a utilizar para realizar esas funciones. Ustedes tienen prohibido manejar maquinarias o utilizar todo ese instrumental, todo ese equipo que se les otorga para realizar cualquier otro tipo de actividades, ya sea dentro o fuera de la empresa. Si el patrón se percatara de que ustedes están faltando a estas prohibiciones, es decir, que ustedes no están realizando bien sus actividades, bueno, tan sencillo, les retiran el material y también causa una rescisión de trabajo, es decir, ellos dan por terminada la relación laboral sin que a ustedes se les pague una indemnización constitucional, como se los había comentado, es decir, no se les va a pagar como si se les estuviera despidiendo, porque finalmente ustedes son los que están faltando a esas reglas que se pusieron tanto en el contrato como en lo que señala la ley laboral. Otra de las prohibiciones que tienen ustedes como trabajadores es que, ustedes no pueden acosar ni sexualmente ni de ningún otro tipo de acoso ni al patrón, ni a sus jefes inmediatos, ni a los familiares de sus patrones, ni tampoco a sus compañeros. Si ustedes realizar algún tipo de acoso, ya sea de índole sexual o de algún otro tipo de acoso, incluso lo que se le conoce como bullying laboral también, como hostigamiento laboral, ustedes serían acreedores igual a la sanción de que se da por terminada la relación laboral, es decir, se les separa de su trabajo y el patrón no tendría por qué pagarles ninguna indemnización a ustedes. Entonces, aguas con eso, porque ustedes como trabajadores no pueden hacer ningún tipo de acoso, es decir, no pueden hacer comentarios, incluso ni de juego pueden hacerlo a las compañeras ni a los compañeros. Y para aquellas personas que estén sufriendo este tipo de hostigamientos, de bullying, de acoso, ya sea sexual o de cualquier otra índole, pueden acudir al jefe inmediato mencionando qué es la falta que se les está ocasionando a ustedes, cómo es que sucedieron los hechos, para que tomen las medidas precautorias ellos, es decir, ellos sancionen de una manera administrativa primeramente a la persona que les está causando este acoso, y si es el patrón, obviamente ustedes como trabajadores y tienen el derecho de acudir ya sea a un abogado particular o a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la más cercana a su domicilio, para solicitar a una asesoría y que entonces ellos les indiquen qué es lo que se puede hacer en un acoso de esta índole. Es decir, ustedes si sufren de un acoso de esta índole, en ese momento ustedes pueden dar por terminada la relación laboral, demandarle un despido injustificado al patrón o acudir a las autoridades para que citen al patrón y entonces se platique esta situación del acoso laboral y vean la manera de llegar a un acuerdo, en donde también ustedes, si es su deseo seguir laborando ahí, lo pueden seguir haciendo a lo mejor de otra manera, y si no, dar por terminada la relación laboral, donde ustedes también salgan beneficiados. Ahora, hay otros derechos que ustedes como trabajadores tienen, que pocos de ustedes saben y tienen conocimiento. Uno de ellos, algunos se mencionan en el artículo 136 de la ley laboral, que dice, que para aquellos trabajadores que se dediquen a laborar para una empresa, ya sea agrícola, industrial, minera o de cualquier clase de trabajo que tenga relación con esta índole, obviamente para aquellos que se dedican a la pizca de todo esto del arroz y todo esto que tenga que ver con
con lo agrícola y con las granjas, en materia industrial, en materia minera, que es extracción de minerales, extracción de petróleo. Ustedes como trabajadores tienen derecho a que el patrón les facilite habitaciones para ustedes, o incluso un hogar donde ustedes lleguen, es decir, un lugar habitable donde ustedes lleguen con su familia o únicamente ustedes, dependiendo de las condiciones en que vayan a realizar sus funciones. Ajá. Y bueno, aquí la empresa tiene que aportar una cantidad pagando esa renta. Si la empresa no cuenta con habitaciones propias, bueno, pues ellos tienen que buscar un lugar adecuado para ustedes y ellos deben de pagar una parte de esos gastos de habitación y otra parte ustedes, es decir, que no pueden cobrarles una renta más allá del 50% de las percepciones totales que ustedes tengan. También, bueno, para aquellos trabajadores que están dados de alta en el IMSS y que ya están cotizando para el Infonavit y para el Afore, bueno, entre los derechos que ustedes tienen es que, bueno, pueden adquirir una vivienda de esta índole de interés social, y que el patrón obviamente tiene la obligación a favor de ustedes, que él tiene que dar una aportación al igual que ustedes, para que tengan ustedes un alcance mayor y puedan poder adquirir una de estas viviendas. Otro bueno de las de los derechos que tienen ustedes como trabajadores, es decir, bueno, que todas las aportaciones que se van directamente al Infonavit y que también son aportaciones que ustedes hacen, se divide esta aportación por tres: una la que da el patrón, otra la que da el Estado y otra la que dan ustedes. Todas estas aportaciones de esta índole, bueno, ustedes como trabajadores tienen el derecho de hacerlo de dos maneras. Una, si ya reúnen con los puntos necesarios para adquirir, o con el dinero necesario para poder adquirir una vivienda, pueden hacerlo con Infonavit directamente, acudiendo a una cita directamente a Infonavit para que les informen cuál es el puntaje que ustedes ya tienen, cuál es la cantidad que llevan aportada, qué préstamo les pueden hacer para que ustedes puedan adquirir una vivienda. Y dos, que ya ustedes, cuando ya tienen muchos años de haber laborado, es decir, más de 20 años, o que incluso ya están a punto de jubilarse, bueno, o pensionarse, en este caso, bueno, tienen dos maneras. Una, o pueden adquirir una vivienda, ese es su derecho porque son aportaciones de ustedes, o dos, pueden solicitar la devolución de ese dinero, para ya sea para una mejora de vivienda o en su momento porque, bueno, es una aportación que ustedes tienen. Ahora, cuando también otro de los derechos que ustedes tienen, bueno, nos dice que cuando el trabajador deja de estar sujeto a una relación laboral, es decir, que ustedes den por terminada una relación laboral, que dejen de trabajar en un lugar, en una empresa, y que cuenten con 50 años de edad por lo menos, tendrán derecho a que se les entregue el total de los depósitos que se hubieran hecho a su favor ante el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, es decir, de Infonavit. Una vez que ustedes tengan 50 años de edad y que ya cuenten más o menos con las semanas cotizadas, que son 1,250 semanas, ustedes tienen derecho a solicitar la devolución de su dinero, aun cuando no sea para viviendas. Son aportaciones que ustedes están haciendo. Y que tanto el patrón no puede negarles que ustedes soliciten la devolución de esa cantidad, ni como tampoco el Infonavit puede negarles la devolución de esa cantidad, a menos que, bueno, a lo mejor no hayan cumplido los 50 años. Entonces ustedes tienen derecho a pedir una especie de ayuda para el desempleo. Cuando ustedes pierden su trabajo, pueden acudir solicitando que se les dé una ayuda de sus propias aportaciones para mantenerse en un periodo de 6 meses máximo en lo que encuentran un nuevo trabajo, ¿sí?
esa es una de las cuestiones, o a lo mejor porque todavía no alcanzan el puntaje. Es la única manera en que Infonavit se puede negar a hacerle la devolución. De lo contrario, ustedes pueden en cualquier momento a partir de los 50 años, ya sea que puedan adquirir una vivienda o solicitar la devolución de esa cantidad. Ahora, también quiero comentarles que, bueno, otro de los derechos que ustedes tienen como trabajadores y que es muy importante que sepan es que, bueno, de acuerdo al salario que ustedes tengan pactado con su patrón y con el que estén dados de alta en el seguro social también, ustedes tienen derecho a que se les aumente o se les haga un aumento a su salario de acuerdo a cómo se va haciendo un aumento anual al salario mínimo. Es decir, para aquellos trabajadores que tengan un salario mínimo con el que estén registrados, bueno, pueden pedir al patrón, solicitarle al patrón que les venga el aumento de acuerdo a cómo se presenta a partir del 1 de diciembre de cada año. Hay un incremento anual del salario mínimo, el cual se les tiene que ajustar a ustedes. Si el patrón no lo hiciera automáticamente, ustedes pueden solicitar al patrón que se les haga ese aumento. Si ya les aparece a partir del 1 de diciembre o si ya les apareció a partir del 1 de diciembre de este mes, bueno, pues entonces ya va a venir su ajuste así. Algunos patrones no alcanzan a tener ese ajuste a partir de diciembre, entonces a los trabajadores se les empieza a ajustar el salario a partir del a partir del 1 de enero del año siguiente. Es decir, para aquellas personas que ahorita se les va a hacer el incremento a su salario mínimo, bueno, va a ser a partir del 1 de enero del año 2018. También, bueno, otra parte importante de los derechos que ustedes tienen como trabajadores, bueno, que las habitaciones, en este caso, que se les arrenda por parte del patrón a favor de ustedes, porque, bueno, a lo mejor ustedes trabajan en alguna hacienda, alguna finca, o que a lo mejor ustedes tienen que salir de viaje, bueno, el patrón está obligado en primera, antes de poder dar un monto para el arrendamiento de estas habitaciones, que bueno, ellos tienen que mantenerlos en condiciones habitables, es decir, que cuenten con todos los servicios necesarios para que ustedes puedan estar cómodamente, que cuenten con las habitaciones adecuadas, con un baño, con luz, con agua, y que obviamente, se los repito, no puede ser una renta mayor al 50% de sus percepciones, incluso tiene que ser menor. Ahora, dentro de los derechos también que tienen ustedes como trabajadores, bueno, es que al tener este tipo de viviendas que se les arrenda a ustedes como trabajadores, bueno, entre las obligaciones que tienen es que, bueno, ustedes tienen que pagar esas rentas de acuerdo como se pacta, es decir, que, bueno, la manera en que se va a pactar esa renta, ya sea en especie o ya sea en una cantidad monetaria, bueno, ustedes tienen que hacer el pago de esa habitación mensualmente. También ustedes, entre las obligaciones que tienen es, bueno, poner en conocimiento de la empresa aquellos defectos y deteriores que tengan esas viviendas, para que, bueno, a ustedes no se les vayan a cobrar cantidades mayores a las que se les tenga que obligar a pagar. También ustedes tienen obligación de desocupar esas habitaciones cuando se dé por terminada la relación laboral, es decir, al momento en que ustedes dejen de laborar para la empresa, bueno, pues entonces ustedes tienen esa obligación. Ingeniero, 5 minutos. Ustedes tienen esa obligación, bueno, pues de desocupar esas habitaciones, porque, bueno, ya no tienen una relación como tal con el patrón. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, realmente fue muy corto, una disculpa
porque llegue tarde por cuestiones de trabajo, algo aquí muy importante es que, bueno, ustedes como trabajadores tienen el derecho y también la obligación, que es muy importante, de que se les imparta capacitación y adiestramiento, es decir, ustedes tienen que asistir a todas esas capacitaciones, adiestramientos, cursos que el patrón les está brindando para un mayor conocimiento, incluso para poder tener un mayor puesto a futuro. También ustedes tienen derecho, que es muy importante, para aquellos trabajadores que ya tengan 15 años de estar laborando para un patrón por lo menos, de acuerdo al artículo 162, ustedes tienen derecho a que se les pague su prima de antigüedad siempre y cuando ya tengan 15 años de... Ay, perdón, es que esto... Cuestiones de trabajo, ustedes disculparán. Ustedes tienen derecho a que se les pague su prima de antigüedad, que equivale a 12 días de salario, con el salario, al doble del salario mínimo, por todos los años que ustedes estuvieron laborando, y el cual se les deberá de pagar, ya sea que ustedes se separen voluntariamente de su trabajo o que sean separados de él, es decir, ya sea que sean despedidos de su trabajo o que ustedes renuncien de manera voluntaria. Bueno, entonces tienen derecho, siempre y cuando tengan 15 años de estar laborando, a que se les pague su prima de antigüedad. También, bueno, es importante que ustedes sepan que entre los derechos que tienen es de recibir aparte su pago de prima de antigüedad, sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo. Tienen derecho a que, bueno, si se pactan algunas prestaciones accesorias o mayores, también se les cumplan. Para aquellos trabajadores a los que no se les está cumpliendo con las prestaciones pactadas, con las condiciones generales pactadas, pueden acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a pedir asesorías gratuitas o comunicarse con algún abogado, incluso comunicarse conmigo por alguna duda que tengan, si sienten que no se les está respetando sus derechos laborales. Con todo gusto. A ver, ingeniero Ariel, ¿cuánto nos queda? Termino tu programa y ya. ¿Sin canción? La que sea, pero tú termina bien. No, o sea, aviéntate la canción. ¿Cuánto nos queda? Aviéntate cualquiera. Bueno, pues el ingeniero me está comentando que ya se nos ha terminado el programa. Muchísimas gracias a todos por los que me escucharon por la aplicación de www.circovolador.org.mx. Y aquellos que me vieron o que me van a ver al ratito en la transmisión, en un momento va a estar. Ahora sí, nos vamos a despedir con una canción de Aronofsky. ¿Cuál? La que sea. Jamie Tesgeud. Déjalo así, con una de Aronofsky. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en esta media hora de programa. Muchas gracias. Gracias al ingeniero por su tolerancia ya. Bueno, ahora sí.